Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos desde la capital de la República. Como siempre, un saludo fraterno y cordial. Estamos viviendo estas fiestas en donde entramos en un proceso de reflexión respecto de lo que fue el año pasado y de lo que comenzamos a vivir hoy. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y por cierto, la política, las proyecciones, aquellos analistas que dicen una cosa, que dicen otros a favor y en contra del gobierno, pues ustedes escuchan a propósito de estas festividades, a propósito de estos calendarios que acabamos de vivir permanentemente. Nosotros esta mañana queremos hablar con un destacado analista político quiteño, Francisco Rocha, para que nos dé una visión respecto de lo que nosotros, más que lo que hemos vivido en el 2014, sin olvidar esta situación, podría ser el 2015, plagado de una serie de augurios para unos positivos y para otros negativos, especialmente por el tema económico. Así que muchísimas gracias, Francisco, por venir esta mañana. En términos reales del 2014, ¿qué sensación te ha dejado a ti? Bueno, yo diría, de amortiguamiento, Vicente. Hay una sociedad con determinado cansancio, pero un gobierno que al sentirse fuerte, electoralmente hablando, ha hecho cosas que, yo diría, no estaban previstos en el panorama democrático, ¿no? Hay un gobierno extremadamente fuerte en una parte que ha manejado 200.000 millones de dólares en 8 años. Ningún gobierno ha manejado esa cantidad, ¿no? Los 200.000 millones de dólares sumados así son los gobiernos de los últimos 30 años. Impresionante, ¿no? Y esos tendrían el 50%. Y en eso, Francisco, yo creo que la gente no tiene claro lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, cualquier cantidad de plata, diríamos nosotros, Claro. ¿no? Lo que podríamos decir para, digamos, identificar, no mucho más atrás, sino el presupuesto general del Estado del año 2006 era 7.800 millones de dólares. Y hoy, en el presupuesto general para el 2015 que está previsto, 8.600 millones de dólares solo sueldos y salarios. O sea, casi 1.000 millones de dólares más del 2006, del presupuesto general del Estado del 2006, es sueldos y salarios. Entonces, esa dimensión nos ha hecho perder un poco la perspectiva de si las libertades cuentan o no. Entonces parecería que en una etapa una bonanza económica, ¿no?, el tema de las libertades cuentan. Claro que cuentan. Y uno dice, las libertades van a contar con o sin plata. Claro. Porque son connaturales al ser humano, a su desarrollo. ¿Qué quiere estudiar? No lo que el gobierno necesite o quiere que estudie. Entonces, porque estamos creando una sociedad excluyente. Y hemos visto, yo creo que el 2014 lo que demuestra es que cuando el gobierno dice hemos enviado, 10 estudiantes a Harvard. No, les hemos financiado. ¿Y cómo les hemos financiado? Si es que los padres de estos jóvenes que han ido a estudiar a Harvard, porque ellos se ganaron el ingreso, no porque el gobierno ha hecho nada. Ellos se ganaron. Y muchos de ellos necesitan financiamiento. El SENACID les ha financiado, pero han tenido que firmar, por ejemplo, si el préstamo es de 50.000, una garantía de 150.000 dólares. Y entonces ahí ya encuentras la primera exclusión. ¿Quién de los padres de familia de un ciudadano común y corriente, de los ecuatorianos, puede tener 150.000 dólares en bienes para garantizar los 50.000 que te van a prestar para estudiar en Harvard? Esa es una cosa. Las carreteras, sí. Las carreteras no son pues el sistema métrico decimal de la democracia. Y uno dice, ¿será que el Ecuador necesita esas carreteras No, sufridores. No quieren tener carreteras. No, sí. Queremos. ¿Será bueno que sigamos metiendo carreteras de este nivel y de esta envergadura hacia la Amazonía ecuatoriana? ¿Dónde quedaron los ecologistas? Entonces, aquí hay un discurso que cala porque levanta una especie de autoestima y le genera una felicidad ficticia al ecuatoriano, que es en el discurso, porque la realidad es otra. Porque no es justo de que solo tengan opción para la universidad los que tienen 19 y 20, y los que tienen 15, 16, 17, 18, que les excluimos. ¿A dónde nos va a llevar este sistema educativo? Yo creo que ahí hay un primer fracaso del gobierno. Nos va a llevar a una sociedad sin opciones a futuro. Nos está generando una
un grupo humano, una generación que no sabe para dónde ir, que no sabe qué hacer, porque no es brillante, entre comillas, ¿no? Porque no tiene 19 y 20. Claro, se puede generar mucho complejo y resentimiento social, Claro, ¿acaso? sí. No. Va a generar y va a tener lo que les pasa a muchos de los voceros de este régimen. Están en el gobierno para vengarse. ¿Vengarse de qué? De lo que les ha tocado vivir. Y no, ahí uno dice, a ver, los que no hemos tenido recursos hemos luchado para acceder a la cultura, al conocimiento. No estamos buscando fortuna, sino acceder, tener discusión, participar, generar democracia, generar, yo diría, políticas y una visualización de un país. No estamos ni queriendo hacer política, ni no haciendo política para vengarnos de algo, no. Tenemos yo diría, una formación distinta para eso. Pero estos jóvenes que no tienen opciones, tienen que buscarla de alguna manera. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para que estos jóvenes avancen? Tenemos que, como Estado, darles unas oportunidades que no es bueno que se masifique la universidad. Sí, pero tampoco es bueno que se excluya del todo, porque yo conozco a muchos que no han sido 20 sobre 20 y que son ministros de Estado. Sí, porque en ese sentido, yo mientras habla Francisco Rocha esta mañana, yo pensaba que Steven Spielberg, ¿no? A mí me gusta mucho esto de la producción del cine. Claro. Pues no le dejaron entrar a la mejor universidad en Hollywood, ¿no? Sí, no. O Bill Gates, que tampoco pudo entrar a una buena universidad, y obviamente han demostrado que son auténticamente personas que valieron la pena, que fueron innovadores, que han sido genios en cada uno de los ámbitos en donde tuvieron que desarrollarse. Entonces sí debe preocupar esta política que dice Francisco Rocha de exclusión. Bueno, ¿esto de la vendetta política existe en el país? Sí, y lo peor de todo es que la vendetta viene de aquellos que estuvieron en el pasado. No solo de los que, porque dicen los del pasado. Sí, bueno, es un pasado muy cercano, que la partidocracia, que uno revisa lo mínimo que son es hijos de los de la partidocracia. Y algunos otros que nos demuestran una especie de socialismo, izquierdismo a ultranza. Sí, ¿eso es satanizar la política, Francisco? Sí, yo diría, han trabajado en lo que antes trabajaron otros sectores, en desacreditar la actividad política para que sea solo de unos. Y las instituciones incluso. Claro, no, pues las instituciones fueron vapuleadas. Si alguna cosa, yo diría, el señor presidente Correa ha cabalgado y lo ha hecho con efectividad superior a las otras, es esta de enancarse en el desprestigio que se ha venido trabajando sobre determinadas instituciones y sobre todo sobre la política. Y claro, para desacreditarla completamente. Y cuando alguien de los que están en el gobierno, están ejerciendo poder, algunos candidatos a alcaldes decían, yo no soy político. ¿Y entonces qué hace, señor? O sea, sí, pues, si no es político, por favor, deje que la actividad política sea de los que quieren hacer política. El mismo planteamiento de Alianza País, no vamos a hacer partido político, ¿no? Nosotros somos ciudadanos, pero es política. Con un país fraccionado, con un país en donde no se descarta, como dice Francisco Rocha, que haya vendetta política, con un país con exclusiones, con un país en donde hay, como en todas las democracias, gente a favor y en contra, habrá que ver si se está ya polarizando esta actitud entre los ecuatorianos, lo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Muchos hablan de un 50-50, 50 por el chavismo, 50 en contra de Chávez. En el Ecuador no sé hasta dónde llegue el fraccionamiento, pero lo más preocupante, Francisco, que el precio del barril de petróleo en las últimas horas ha bajado a 48, 49 y 50 dólares. Frente a este panorama que estamos conversando, viene la crisis económica, porque ya nadie puede dudar de la crisis económica. Y nosotros, no es de los que nos alegramos con Francisco, ni creo que ningún ecuatoriano, que hay una crisis económica en este país, pero ¿qué se nos viene? A ver, el gobierno tiene instrumentos para, yo diría, moverse en el 2015. Muchos de los ministerios y oficinas públicas van a cerrar el presupuesto sin el 30, el 28% de ejecución, con lo cual licúas el déficit presupuestario.
Y si es que hacen lo mismo, el próximo año entre el 20 y el 25% van a tener ahí un colchón. Pero yo creo que la obra pública va a alargarse, lo que significa que va a costar más. Porque si pasa un año más, eso tiene un costo adicional, claro. Lo que creo es que me preocupa, por ejemplo, el manejo de la moneda virtual, porque el rato que comiencen a pagar ya vía teléfono, sin monetizar los dólares, ahí va a generar alguna preocupación, puede la inflación avanzar. El desaceleramiento de la economía sin inversión pública va a generar menos impuestos también. Y como no hay inversión extranjera, claro, tampoco. Sí, bueno, porque las cifras están hablando de 300, 400 millones. No, en el Ecuador o sea, no ahí viene el punto, Francisco. Claro. Es decir, tenemos bajísima inversión extranjera en el Ecuador. Y luego se va a restringir la inversión pública, por lo que estamos hablando. Si ya no hay billete, como ¿qué es lo que ha sido la locomotora de estos? Entonces, yo no soy economista, ¿no?, ni experto en estos temas, pero ¿qué es una recesión, contracción económica? ¿Qué puede pasar? Bueno, va a haber una contracción ahí provocada por el propio régimen y eso generará menos ingresos fiscales y esos ingresos fiscales van, yo diría, a que se manejen las cosas como están. Yo soy de aquellos que no cree que esto va a ser un desastre, no. El gobierno tiene instrumentos y han demostrado que pueden pasar. Lo malo es que no hemos sido capaces de que con un petróleo de promedio 8 años, $95 del barril, $100 del barril, no hemos sido capaces de crear un fondo para esto. O hacer al menos, alguna vez entrevistada sobre estos temas a Henry Llanes, y él siempre dice, ¿cómo no hicimos una refinería? Claro. ¿No es cierto? Para dejar, por ejemplo, de la refinería va a seguir estando porque ahí. El cambio de modelo, de matriz productiva, debió haberse dado, ¿no?, con tantos recursos, pero en términos ya generales, para terminar la entrevista, el presidente de la República dijo que vienen tiempos difíciles, sí, lo ha reconocido. Próximo año para nuestra gente, para los ecuatorianos, ¿qué va a pasar? A ver, para la mayoría las mismas limitaciones que ha tenido, porque no es verdad, solo en la propaganda es el Ecuador de la felicidad y no. Porque si a alguien que tiene dificultades de llenar la canasta básica le hablas de carreteras, de autopistas, no le sirve, porque no las usa. Pero ¿qué va a pasar para el común? Las mismas limitaciones con las que ha estado viviendo. Yo espero que no tengamos mayores sobresaltos. Va a ser un año político. Van ahora sí a usar la actividad política para cubrir estos otros problemas que hay. Entonces nos van a confrontar. Y ahí viene lo que tú decías, una división del país sobre esto es bueno y esto es malo. Y no es ni bueno ni malo. Lo que hay es que buscar una salida común entre todos los ecuatorianos que nos permita profundizar la democracia, pero además de profundizar la democracia, saber que hay gente que piensa distinto, que visualiza un país diferente y que no por eso somos parias. Sí, la democracia debe ser para todos también. Claro. Sí. Muchísimas gracias esta mañana, Francisco Rocha, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en los inicios, en los albores del 2015. Mucha suerte para todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que esté plagado de bendiciones. Muchísimas gracias y vamos con más información.